Gracias damos a nuestro Dios por la posibilidad que nos da de poder estar una vez más a través de estos medios unidos para realizar esta reunión que tiene un significado muy especial para el creyente, que es poder predicar la palabra de Dios, cosa que se nos ha dejado como una tarea y lo hacemos con gozo en nuestros corazones de esa manera. Y queremos hablar del amor de Dios y del sacrificio de Cristo, ya que el Padre Eterno lo entregó para que nosotros tuviéramos la oportunidad de acercarnos a su presencia libres del pecado, y ese es un privilegio que tenemos. Queremos agradecerle a Dios este tiempo, por eso te invito a que tengamos una palabra de oración antes de desarrollar lo que es nuestra reunión. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque nos das esta oportunidad de estar, Señor, delante de tu presencia, de esta manera para predicar de tu palabra, para abrirla, Señor, y dejar que desde el cielo tu voz llegue a nuestros corazones. Y para eso has preparado a tu mensajero. Te rogamos que tú bendigas a Ever, Señor, que tú lo colmes de tu más rica bendición y poder, para que a través de tu palabra y del Evangelio pueda, oh Padre Celestial, llegar a cada corazón. Gracias te damos por este tiempo, gracias por todo lo que hemos de vivir, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, y de esta manera entonces, lo primero que vamos a desarrollar, que vamos a tener, es un momento de alabanza, donde vamos a decirle con la voz, con nuestra voz natural, digamos, a Dios cosas, y a ti también queremos decirte cosas que Dios hizo en nuestras vidas. Así que tengamos este momento de alabanza, y luego nuestro hermano Ever Tapia, de la iglesia en Los Tilos, allí de La Plata, va a tener a su cargo el mensaje. Y una vez que el mensaje termine, nos volveremos a encontrar de nuevo para cerrar esta reunión. Que Dios bendiga estos momentos que hemos de vivir.
es grande tu fidelidad, incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Vamos a decirse una vez más, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Muy buenas noches, hermanos de la iglesia en la calle Salcedo, en Wilde. Les mando un saludo muy grande desde acá, desde la iglesia Los Tilos. Mi nombre es Eber Tapia y tengo el privilegio de poder compartirles la palabra de Dios en esta noche. Damos gracias a Dios por estos medios, estos recursos virtuales que tenemos para que su palabra pueda en este tiempo llegar a distintos hogares, ¿sí? En este tiempo de pandemia. Damos gracias a Dios. Y vamos a estar compartiendo un pasaje muy conocido. Te invito a abrir tu Biblia en el libro de Génesis capítulo 4. Vamos a leer Génesis capítulo 4, vamos a estudiar la palabra de Dios, pero antes que nada vamos a decirle a Dios que sea Él quien nos hable por medio de su palabra, que no sea yo tratando de exponer mis pensamientos, sino que sea la palabra de Dios la que en esta noche pueda llegar a nuestros corazones y nos pueda enseñar su verdad. ¿Oramos? Amado bendito Dios, Señor, te damos gracias en esta noche por el privilegio que tenemos de poder escuchar tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que seas tú quien nos hables en esta noche. A lo profundo de nuestro corazón, tú conoces a cada uno de los que estamos en esta noche escuchando, Señor, este mensaje. Rogamos para que tu palabra pueda llegar a lo profundo de cada corazón y pueda producir cambios. Te pedimos que nos hables, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, en los comienzos, en el capítulo 4, después que Adán y Eva fueron echados del huerto del Edén.
luego de ese pecado que cometieron, que desobedecieron a Dios, sigue la historia, el curso de la historia humana. En el capítulo 4, versículo 3 dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Ahora bien, este pasaje muy conocido por todos nosotros, los que estudiamos la Biblia, los que escuchamos la palabra de Dios, los que nos congregamos en alguna iglesia, con los hermanos de la iglesia, mejor dicho, este pasaje muy conocido, yo resalté algo en mi Biblia, y resalté la parte que dice: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. La palabra de Dios nos dice que Dios miró con agrado primeramente a Abel y luego a su ofrenda. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué Dios miró con agrado a Abel? Es la primera vez en la Biblia, luego de la caída de Adán y Eva, que se menciona que hay algo que a Dios le agrada, ¿sí? Y es precisamente Abel y su ofrenda. Dice que en el versículo 4 dice que Abel trajo de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Es decir, Abel trajo lo mejor de lo mejor. Sin embargo, Caín también trajo una ofrenda, pero no tiene la misma descripción de haberlo hecho de la misma manera, de haber seleccionado, sino que Caín lo trajo de una manera tal vez por cumplir. Seguramente han sido instruidos por Adán y Eva para que ellos puedan ofrecer ofrenda a Dios. Pero me llama la atención cómo la Biblia marca el énfasis que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Hermanos, cuando nosotros hacemos algo para Dios, ¿lo hacemos solamente por cumplir o lo hacemos porque buscamos agradar a Dios? ¿Sí? Porque tanto Caín como Abel cumplieron en llevar su ofrenda. Pero acá se destaca que Abel llevó lo mejor de lo mejor. Abel llevó de lo primogénito de las ovejas lo más gordo de ellas. Es decir, lo mejor de lo mejor. Ahora, debemos hacernos una pregunta en este tiempo. ¿Le estamos dando a Dios lo mejor de lo mejor o no? Va primeramente para mí esta pregunta, y yo sé que muchos fallamos en esto, porque a Dios no le damos el primer lugar. Entonces simplemente cumplimos, pero no buscamos agradar a Dios, no buscamos hallar gracia ante los ojos de Dios. Y este pasaje nos enseña cómo Dios está atento a aquellas pequeñas cosas que hacemos. Dice la palabra de Dios que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. La palabra de Dios nos dice que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y Dios sabía que había en el corazón de Abel cuando Abel ofreció esa ofrenda. Así como Dios sabía que había en el corazón de Caín cuando Caín llevó esa ofrenda. Así como Dios conoce mi corazón y conoce el tuyo y sabe qué hay en él. Ahora, lo más importante en este pasaje es entender, si bien conocemos después qué pasó con Caín y qué pasó con Abel, lo que a mí me llama la atención es que Dios está atento y mira con agrado aquellas cosas que nosotros lo hacemos no solamente por cumplir, sino aquellas cosas que nosotros hacemos para agradar a Dios. Dice acá la palabra de Dios que Jehová miró con agrado a Abel. Es un desafío para cada uno de nosotros en esta noche buscar la aprobación de Dios, sabiendo que Dios está atento, buscar agradar a Dios. La pregunta es, ¿por qué miró con agrado a Abel?
¿Por qué lo hizo? ¿Qué es lo que hizo? Dijimos que en principio Abel había hecho una selección de lo primogénito, lo más gordo. Más adelante vamos a estudiar más precisamente por qué Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Hay una palabra clave que lo marca, hay una palabra que lo marca el apóstol Pablo con mucho énfasis en sus epístolas, que me llama mucho la atención, y es la palabra piedad. Estuve averiguando el significado de la palabra piedad. Como ustedes saben, la Biblia fue traducida en distintos idiomas, distintos lenguajes. Y el original del Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y en la traducción del griego al castellano o al español, entonces se buscaron palabras que quizás concuerden con lo que quería decir el verdadero significado, ¿no? Que nos pasa muchas veces cuando queremos traducir del inglés al español o viceversa. Podemos encontrar una palabra parecida para tratar de explicar algo, pero quizás no explica bien el verdadero significado. Y la palabra piedad que menciona en varias de sus epístolas el apóstol Pablo, en el original, esta palabra piedad, según el diccionario Bain, significa agradar a Dios. Y eso es precisamente lo que quiero en esta noche que podamos estudiar, ¿sí? Alguien que busca agradar a Dios, significa la palabra piedad, o mejor dicho, se tradujo con esa palabra, ¿sí? Lo que se quería comunicar. Alguien que busca agradar a Dios. Y alguien que busca agradar a Dios es una persona piadosa. Tal vez leíste en tu Biblia o escuchaste acerca de personas piadosas que se mencionan. Esas personas piadosas quiere decir personas que buscan agradar a Dios. En 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, el apóstol Pablo dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Lo que está haciendo Pablo es darle una serie de instrucciones a Timoteo, aunque pronto quiere ir a verlo, para que él sepa cómo conducirse en la iglesia de Dios. Y tal vez estas son las instrucciones también que tiene Dios para nuestras vidas en este tiempo. El apóstol Pablo le decía, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para que si tardo sepas cómo conducirte. Esta es la instrucción que te doy, le dice Pablo. ¿Cuál es la instrucción? Versículo 16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y es precisamente lo que Pablo le expone en los versículos siguientes. Grande es el misterio de la piedad. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. La instrucción de Pablo para Timoteo es ejercítate para la piedad. El ejercicio corporal, dice, para poco es provechoso. Sin embargo, dice que la piedad tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Esta es la instrucción que Pablo le da a Timoteo. Timoteo, ejercítate para la piedad. Es un ejercicio la piedad. Y es esta piedad, precisamente el agradar a Dios, que tiene promesas para la vida presente y para la venidera. Y es esas promesas que quiero alcanzar, ahora que yo entiendo lo que Dios quiere. El apóstol Pablo le decía, ejercítate para la piedad. Versículo 9 del capítulo 4 de 1 Timoteo, sigue diciendo Pablo, palabra fiel es esta,
y digna de ser recibida por todos. Enseña esto a los hermanos, le dice Pablo a Timoteo. Pablo tenía muchas cosas de qué hablarle a Timoteo, pero sin embargo, en la epístola a Timoteo, Pablo hace mucho énfasis y menciona varias veces esta palabra, piedad. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ejercítate para la piedad. La piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y de esta manera somos desafiados, ya que tiene promesa de esta vida presente y de la venidera, ¿cómo no ejercitarnos en la piedad? ¿Cómo no hacerlo? Sigue Pablo en el capítulo 6, versículo 3, escribiéndole en la epístola, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Cualquier otra cosa que yo te pudiera enseñar es vano, si primero no entendemos qué es la piedad. Si primero no entendemos que debemos ejercitarnos para la piedad y cuáles son esas promesas para esta vida presente y para la venidera. Versículo 6 del capítulo 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia es buscar agradar a Dios acompañado de contentamiento. Porque cuando yo quiero agradar a Dios, es cuando de repente vienen aflicciones. Y es cuando de repente el Señor nos está probando. Y es cuando yo más busco a Dios. Pero Pablo le está diciendo, es gran ganancia, es buscar aquello y estar contento con eso, acompañado de contentamiento. El apóstol Pablo decía, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Dice, sé pasar necesidad como sé tener abundancia. De todo y por todo estoy enseñado. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ahora la pregunta también para nosotros en esta noche, ¿estamos contentos con lo que tenemos? ¿Estamos contentos con lo que el Señor nos da? Porque lo que el Señor nos da es lo que realmente Él piensa que es lo que necesitamos. No nos va a dar más porque nos va a hacer de tropiezo. ¿Se entiende? Y todo lo que tenemos es nuestro en Él. Y es de Él y para Él. Por eso es importante estar contento con lo que tenemos. Muchas veces esta vida en la que estamos transitando nos lleva a afanarnos por distintas cosas. Cuando la palabra de Dios nos enseña que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Sí? Entonces, volvemos al pasaje donde Pablo le decía, gran ganancia, Timoteo, es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ahora, ¿de qué manera yo puedo buscar agradar a Dios? ¿De qué manera puedo ejercitar la piedad? ¿De qué manera puedo hacer eso para hallar gracia delante de Dios? ¿De qué manera podemos explicar esto de buscar agradar? Que es mucho mejor que simplemente cumplir. Miren, un ejemplo de un hombre piadoso en la Biblia era Filemón. En Filemón capítulo 1, versículo 21, dice el apóstol Pablo de Filemón, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. El apóstol Pablo dice, yo te he escrito confiando en tu obediencia, yo sé que vos sos obediente. Y no solamente eso, sino que yo sé que vos vas a hacer más de lo que yo te pido. ¿Y saben qué? Eso es buscar agradar. ¿Sí? No solamente conformarme con asistir a una reunión, no solamente conformarme con lo que estoy haciendo para cumplir o tratar de cumplir con Dios, sino hacer un poco más.
El apóstol Pablo decía que él mismo se gastaba por amor a los demás. Estaba dispuesto a dar su propia vida. Sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Si nosotros hacemos más de lo que el Señor nos pide, entonces estamos pasando una barrera. Y esa barrera es no solamente cumplir por cumplir, sino buscar agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Es tratar de agradar a aquel que está mirando los detalles, aquel Dios todopoderoso, aquel Dios magnífico que mira los detalles. En Tito capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. El conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿Qué es la verdad? La verdad es nuestro Señor Jesús. ¿Cuándo conozco más al Señor Jesús? ¿Cómo puedo avanzar en mi discipulado buscando conocer a Dios? Dice que el conocimiento de la verdad es según la piedad. Si yo busco agradar a Dios, en las cosas que hago, que digo y que pienso, entonces me va a ser abierta la puerta del conocimiento de Dios. Porque yo no puedo buscar conocer a alguien que primero no busco agradarle, ¿sí? Que primero no me mira con agrado como lo miró Abel. Romanos capítulo 8, versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo busco agradar a Dios? Cuando no ando en la carne. Cuando ando en el espíritu, no ando en la carne. Cuando ando en el espíritu, busco agradar a Dios. Porque los que viven según la carne, dice, no pueden agradar a Dios. Otro pasaje también importante que nos marca cómo agradar a Dios es Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. No hay manera, ¿sí? Ahora, ¿qué es la fe? La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo no puedo tener fe, o la fe por lo menos que menciona acá la palabra de Dios, si primero no he oído la voz de Dios. Porque cuando oigo la voz de Dios, eso produce fe en mí. Y es esa fe que me lleva a obedecer lo que Dios me está pidiendo. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué dice? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ahí está la diferencia. Fue por la fe. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. La diferencia entre Abel y Caín, aparte de sus ofrendas, era que Abel tenía fe y Caín no. Según Hebreos capítulo 11, versículo 4, dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Entonces decimos que sin fe es imposible agradar a Dios y que la fe es el resultado de oír la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es la fe? Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estar seguro que espero algo y estar convencido de algo que no veo. Ahora eso yo no lo puedo producir en mí.
a lo mucho lo puedo experimentar. Eso se llama fe. Eso se llama fe. Es el resultado de oír la palabra de Dios, que produce cambios en mi vida. Y entonces es cuando yo tengo certeza de lo que espero y es cuando tengo la convicción de lo que no veo. Así como Moisés, que se sostuvo como mirando al invisible. Así como Abraham, luego de escuchar la voz de Dios, dejó su parentela y se fue a un lugar donde no sabía, pero que sí obedecía a esa palabra que había llegado a su corazón. Esto es la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Si primero no oigo la voz de Dios, no puedo buscar agradar a Dios. Ahora, yo quiero presentarte al autor y consumador de la fe. Dijimos que piedad es agradar a Dios. Y dijimos que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora yo quiero presentarte al autor y consumador de la fe. Por lo tanto, si yo quiero agradar a Dios, necesito conocer al autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la burla, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús es su nombre. Jesús, qué dulce nombre. Jesús es el autor y consumador de la fe. Jesús, por el gozo puesto delante de él, él sufrió la cruz. Él decidió sufrir esa cruz. ¿Y saben qué era el gozo puesto delante de él? Eras vos y yo. Porque en aquella cruz, él hizo algo maravilloso para que él pueda ser el consumador de la fe. Porque luego que acabó su obra en aquella cruz, dijo, consumado es. Y ahora vamos a entender por qué. ¿Qué fue lo que él hizo para ser el autor y consumador de la fe? Dijimos que la fe es algo que viene de Dios. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Solo Él produce en nosotros, por medio de la fe. Y la fe viene por oír su palabra. Ahora, ¿por qué sufrió la cruz Jesús, el autor de la fe? Precisamente para consumar la fe. La palabra de Dios nos dice que por cuanto todos pecaron estamos destituidos, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios dice que no hay pecador, no hay justo ni aun uno, y que todos somos pecadores. Y es así, y lo somos. Ahora también dice que estamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Por un lado, todos somos pecadores. Por otro lado, el pecado separa al hombre de Dios. Y si Dios está separado del hombre, ¿cómo esa persona puede buscar agradar a Dios? Ahora, la paga del pecado es muerte. ¿Por qué sufrió la cruz Jesús? Precisamente por eso. Porque la paga del pecado es muerte. Hebreos 9:27 dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahora uno podría decir, pero acá el pasaje se contradice porque dice, está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Pero si ya está muerto, ¿por qué le van a hacer juicio? ¿Saben que muchas personas piensan que después de la muerte no hay nada? Pero la palabra de Dios está diciendo que después de la muerte hay un juicio. ¿Sí? Y para entender mejor este concepto, vamos a leer también en Mateo capítulo 10, versículo 28, donde dice estas palabras, el Señor Jesús dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No temáis lo que mata el cuerpo. Estamos atravesando una pandemia que mata el cuerpo, pero ¿sabes qué? El alma no lo puede matar. Y le tenemos tanto miedo a esta pandemia y no le tenemos temor a Dios que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Y ese es el resultado de ese juicio.
que les espera a las personas después de la muerte. Aquellas personas que no han conocido el poder de Dios. Entonces dijimos que Jesús sufrió la cruz. ¿Por qué sufrió la cruz? Porque la paga del pecado es muerte. Ahora, ¿Jesús era una persona pecadora? No, no lo era. Pero ¿sabes qué? Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. Él ocupó mi lugar, Él ocupó tu lugar, Él ocupó el lugar de todas aquellas personas pecadoras porque quería derribar la barrera que los separaba al hombre de Dios. Esa barrera se llama pecado. La paga del pecado es muerte. Y hubo alguien que pagó en tu lugar y en el mío. Y esa persona se llama Jesús. Por eso Él sufrió la cruz. Y lo que precisamente Él quiere salvar es nuestra alma. Ezequiel capítulo 18, versículo 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. No se trata solo de la separación del cuerpo del alma, que la Biblia dice que es la muerte primera, sino que se trata de algo más allá de eso, que la Biblia lo llama la muerte segunda. ¿Sí? El alma que pecare, esa morirá. Es la condenación. Y es precisamente de donde el Señor Jesús quiere darnos vida y vida eterna. Ahora déjame explicarte un poquito más acerca de esto que estamos estudiando. Dijimos que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. Cristo murió en nuestro lugar. Hebreos capítulo 5, versículo 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora, si bien Jesús murió por todos y cada uno, solo los que le obedecen van a poder hallar esa salvación en Cristo. Hechos capítulo 3, versículo 15 dice, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Esto lo escriben los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, de lo cual nosotros somos testigos. Y dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. No solamente Jesús murió en tu lugar y en el mío para anular el acta de los decretos que nos era contraria y clavarlas en un madero, sino que resucitó al tercer día, ¿sí? Porque la muerte no tuvo potestad sobre él, porque era imposible que fuera retenido por ella. Ahora, ¿por qué, si bien él murió para pagar la deuda del pecado, por qué resucitó al tercer día? Para dar una evidencia de que él venció la muerte. Y por medio de su resurrección darnos vida, aquellos que decidimos obedecer al Evangelio. Hechos capítulo 2, versículo 23 dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. ¿Sabes qué? Jesús no es una improvisación. Jesús ya estaba antes de todas las cosas. Y todas las cosas por Él fueron creadas, dice la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Dios no improvisa. Dios no falla. Dios es eterno. Dios es perfecto. Los infalibles somos nosotros.
los falibles, mejor dicho, perdón. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz, mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de él. Acá la palabra de Dios nos está hablando de una reconciliación. ¿Sabes qué? Dios está reconciliando consigo mismo al mundo. ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre de Cristo. Por medio de esa sangre preciosa que ya pagó tu pecado. Dios hoy está ofreciendo el perdón de tus pecados. Yo no te conozco y seguramente estás en tu hogar, estás en algún lugar escuchando, mirando este mensaje. Pero ¿sabes qué? Yo lo único que quiero comunicarte es que Dios quiere reconciliarse contigo. Porque Dios quiere mostrarte cuánto te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el mayor amor. Nadie ama más que aquel que da su vida por la otra persona. Romanos capítulo 5, versículo 17, ya para ir terminando, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, por la caída de Adán reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Adán aleja a la humanidad de Dios. Jesucristo vino a reconciliarlos con Dios. Él vino y pagó ese alto precio. En el libro de Juan, capítulo 20, versículo 24, dice que Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, luego de la resurrección. Y le dijeron los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Cómo sabía el Señor Jesús que Tomás había dicho que si yo no viere sus manos y su costado no creeré en él? Porque Dios conoce los pensamientos y conoce las intenciones de tu corazón. Dios sabe todo. El que hizo el ojo no verá, dice la Biblia, el que hizo los oídos no oirá. Sí. Ahora Jesús sabía lo que había en el corazón de Tomás. Y le dice a Tomás, pon tu dedo aquí. Mete tu mano aquí. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora yo quiero hacerte una pregunta en esta noche para terminar. ¿Crees que Jesús murió para pagar por tus pecados? ¿Crees que Jesús fue el pago para librarte de tus pecados? ¿Crees en eso? Después de haber escuchado la palabra de Dios,
produce fe en vos y que puedas creer que Jesús pagó por vos? Ahí donde estés, sabiendo que Jesús está mirando tu corazón y conociendo tus pensamientos, si realmente crees que Jesús murió por vos, decile que sí, decile amén. Si realmente te considerás una persona pecadora y querés arreglar esa situación con Dios, decile sí, yo creo que Jesús murió en mi lugar. ¿Crees que Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día? ¿Crees esto? Decile en tu corazón, sí creo. ¿Quieres que Jesús sea tu Señor y Salvador en esta noche? ¿Quieres invitar a Jesús a que sea el Señor de tu vida? Decile que sí, en tu corazón, en tu mente, sabiendo que Dios está atento. Dice Romanos capítulo 10, versículo 9 en adelante, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si realmente crees en estas 3 preguntas que te hice, decile que sí al Señor en tu corazón, decile por medio de una oración, simplemente que hoy escuchaste su voz, que hoy decidís creer en aquel que dio la vida por vos, para acercarte al Padre, porque dice que Jesús es el camino al Padre. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, simplemente Jesús. Si realmente escuchaste la voz de Dios en esta noche, quiero invitarte a que por medio de una oración puedas pedirle a Dios que sea tu Salvador. Puedas pedirle al Señor Jesús que sea tu Salvador en esta noche. ¿Sí? Oramos. Amado bendito Dios, Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, porque es viva y es eficaz. Y llega a lo profundo de nuestro ser y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En esta noche, Padre, tú que lo sabes todo, seguramente hay personas que venían con una mochila de pecados, de culpa, donde su conciencia los acusa. Señor, hoy es la noche en que podamos realmente dejar esta mochila en tus manos y creer en Jesús como el autor de la vida, como el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió esa cruz que nos hizo aceptos en el amado. Te pedimos que nos perdones, te pedimos, Señor, que tu sangre pueda limpiar nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que realmente haya salvación en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, si realmente la palabra de Dios ha llegado a lo profundo de tu corazón en esta noche y has decidido creer en el autor y consumador de la fe, déjame decirte que lo que sigue en adelante es buscar agradar a este Dios maravilloso. En el libro de Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si realmente hiciste esta oración de fe, si realmente aceptaste a Jesús en tu corazón, si realmente escuchaste la voz de Dios, la palabra de Dios dice que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que bueno, de esta manera vamos a ir finalizando y damos gracias a Dios por su palabra, ¿sí? Les mandamos un
Un abrazo grande y muchos saludos desde la iglesia de Los Tilos, acá en La Plata. Así que bueno, muy pronto esperando vernos tal vez de manera presencial. Muy bien, y así de esta manera hemos llegado al final de la reunión, habiendo escuchado el mensaje por el cual orábamos al principio, y sin lugar a duda ha de ser de beneficio a cada corazón. Pero mi querido hermano, agradece a Dios por la palabra que nos ha dado, pero a ti, mi amigo, te digo que reflexiones y sigas meditando a través del tiempo que Dios te da de lo que has escuchado, porque Dios ha preparado estas palabras para vida eterna, para salvación, para que seas su hijo, para que tu vida cambie, una vida que pueda caminar en este mundo sin pecado, sin estos tropiezos, sin estos dolores y estas angustias que hoy te causa y te provoca. Vamos a terminar con otra palabra de oración estos momentos y después vamos a ver los anuncios de las tareas, de las reuniones que la iglesia convoca a todos aquellos que en estos momentos estamos escuchando. Oremos. Gracias te damos, nuestro Dios, por el mensaje dado, que cada corazón, Señor, que lo haya recibido, esté meditando en lo que tú nos has hablado, y que cada uno, Padre Celestial, saquemos provecho para vida, para santidad, para perfección aquí en este mundo. Gracias te damos por este tiempo, gracias por Ever, gracias por cada uno que han estado, Señor, del otro lado, escuchando tu palabra. Que tú bendiga ricamente cada corazón, cada hogar, cada familia, que tú, oh Padre Celestial, te manifieste con poder en cada una de sus vidas. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, quisiera decirte que el próximo día miércoles a las 20 horas tendremos una reunión que es una reunión de oración y de estudio de la palabra, también a través de estos medios. El día domingo, en forma presencial en la iglesia, Salcedo 1066, tendremos la Cena del Señor a las 10 de la mañana. Luego de esa reunión tendremos la reunión, las clases, para mayores y también para jóvenes. Una vez terminada la cena, allí esperamos un momentito y se dan comienzo a estas actividades. Pero el día sábado las hermanas tendrán también una actividad que ellas van a pasar los datos a través digamos, de los contactos, y bueno, allí tendrán la información de cómo y cuándo y a qué hora va a ser esa reunión. Así que esto es todo. Te agradecemos el tiempo, te agradecemos el momento y la atención que has tenido. Que Dios bendiga tu corazón y mis hermanos, que Dios los bendiga ricamente hasta que nos volvamos a encontrar. Muchas bendiciones. Amén.